Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Cristian José Castañeda Junca. Soy docente de tiempo completo de nuestro programa de Ingeniería Mecatrónica acá en Unión Agraria. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de los participantes que nos están acompañando el día de hoy para este webinar que se llama El mayor impulso a las renovables en Colombia, los incentivos tributarios. Estaremos hablando sobre el marco legal que desde hace varios años viene desarrollando toda la parte de implementación y promoción de las fuentes no convencionales de energías renovables, eficiencia energética y otras tecnologías, y cómo estos proyectos pueden darnos a nosotros unos incentivos tributarios por instalarlos, investigarlos y comercializarlos. Lastimosamente, el día de hoy el ingeniero Leonardo Fulán no nos pudo acompañar, entonces mi persona será quien les esté dando este webinar del día de hoy. Y nada, agradecer a todos nuevamente por su asistencia. En la sección de comentarios esperamos que nos puedan dar sus preguntas, inquietudes, lo que tengan. Y sin más preámbulo, voy a dar inicio al webinar. Listo. Entonces, como ya les venía diciendo, mi nombre es Cristian José Castañeda Junca, de profesión soy ingeniero mecatrónico, estoy encargado de la parte de energías alternativas en el programa de Ingeniería Mecatrónica de Unión Agraria. Y por último, les dejo mi correo de contacto para que en dado caso se puedan comunicar y estemos hablando un poco más de estos temas. Listo, como contenido para el día de hoy tenemos entonces, primero, las leyes marco para la transición energética. Segundo, resoluciones normativas. Tercero, incentivos tributarios otorgados. Cuarto, procedimiento para acceder a los incentivos tributarios a través de una certificación UTME. Y por último, la sección de preguntas y respuestas antes del cierre. Entonces, empezamos hablando un poco de las leyes que rigen todo este marco de los incentivos tributarios para la transición energética en el país. Pero antes, nosotros debemos de hablar y entender qué es la transición energética. Sí, que básicamente es descarbonizar cada uno de los sectores de la economía y que ellos ya no tomen la energía que utilizan, ya sea energía primaria o energía transformada en electricidad, de fuentes fósiles, sino que lo hagan a través de fuentes de energía renovables. Eso es lo que busca la transición energética, descarbonizar toda la economía y al tiempo de esto que pueda estar siendo eficiente en el uso de esa energía nueva que se está generando a través de fuentes no convencionales de energía renovable. Entonces, la ley marco que rige todo el tema de la transición energética en el país es la 1715 de mayo del 2014, por la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Listo, entonces, esta ley que fue resuelta por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda y el antiguo Colciencias, nos permite entonces principalmente tres cosas. Uno, promover el desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energías renovables, como por ejemplo la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la geotérmica, inclusive la nuclear, en cada uno de sus subtipos. También, pues, de ahí en adelante establece todo el marco legal y los instrumentos para la promoción y aprovechamiento de estas fuentes. ¿Listo? Entonces, una cosa es el marco legal y otra es el marco técnico. Y por último, la idea de esta ley es que se fomente la inversión, investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de energías renovables y también en tema de eficiencia energética para que todo esto pueda suplir la demanda que el país día a día viene aumentando de una manera amigable con el medio ambiente. Listo. Entonces, las 6 finalidades que tiene esta ley 1715 son las siguientes. Uno, me va a permitir leer, orientar las políticas públicas y definir los incentivos tributarios, arancelarios, contables y de participación en el MEM, o sea, en el mercado de energía mayorista. ¿Qué es lo que busca esta ley? Que todos los entes del gobierno, desde el Ministerio de Minas, de Hacienda, Ambiental, el Ministerio de Ambiente, perdón, busquen definir su política energética, de financiación, tributaria, etcétera,
con base a todos los proyectos de energías renovables que hayan en el país. Y esto haciéndolo a través de los incentivos tributarios, que más adelante ya los desglosaremos parte por parte. Segundo, incentivar la penetración de las fuentes no convencionales de energías renovables, la eficiencia energética y la respuesta a la demanda. Sí que esto lo veamos en el slide anterior, pero la idea es que la matriz energética y matriz eléctrica son dos cosas diferentes. La matriz energética me comprende todas las fuentes primarias de energía y uso final, y la matriz eléctrica me comprende las fuentes primarias, pero que se convierten en electricidad. Sí, entonces lo que busca es que esas matrices energéticas y eléctricas principalmente, su porcentaje de participación en generación venga de fuentes renovables. Tercero, establecer mecanismos de cooperación entre el sector público, privado y los usuarios particulares. Entonces lo que se busca es una sinergia, que el sector público pueda establecer convocatorias, licitaciones, para que el sector privado se postule, hagan sus propuestas y a lo mejor sea no solo el sector público, sino también los usuarios, los beneficiados por el desarrollo e implementación de proyectos de energías renovables. Cuarto, estimular la inversión, la investigación y desarrollo para producción y utilización de energía mediante los incentivos tributarios. Entonces, lo que busca esta ley no es solo que se comercialicen y se instalen más proyectos de energías renovables en todo el país, sino que Colombia también pueda ser categorizada como una gran investigadora en tecnologías de generación, sea desde la parte de células fotovoltaicas, sea desde la parte de aerogeneradores para energía eólica, para generadores en hidroeléctricas, aprovechamiento térmico de la geotérmica, etcétera, etcétera. Desde ahí lo que se busca es que se hagan propuestas de investigación y desarrollo en esas tecnologías para que no dependamos tanto del exterior, sino que podamos tener tecnología nacional para aprovecharla y así hacer la transición energética un poco más colombiana, por decirlo así. Y por último, establecer los criterios y principios que complementen el marco jurídico. Entonces, como estaremos viendo más adelante, el Ministerio de Minas, que es el que principalmente regula todas estas actividades de marco jurídico, establece normativa técnica, procedimientos, tarifas, comercialización de la energía para proyectos de energías renovables. Listo, entonces estas 5 o 6 finalidades lo que nos permiten a nosotros es desarrollar todo la transición energética en el país. Entonces, ¿cuáles son los incentivos tributarios que nosotros tenemos en Colombia para proyectos de energías renovables? Tenemos en el primer momento, uno, la exclusión del IVA, que en este caso todos los productos y servicios, según ciertas regulaciones, ciertas resoluciones, perdón, no se les va a cobrar el IVA, o si se compran con IVA, cuando se esté declarando ante la DIAN, se le va a hacer una reducción en el impuesto, quitando el valor del IVA por los productos que se adquirieron. Listo, entonces esta es la primera exclusión que tenemos en incentivos tributarios. La segunda es muy similar, la exención de aranceles de importación. Si yo como instalador o como propietario del proyecto de energías renovables, eficiencia energética, el que sea, importo equipos, materiales, sensores, lo que sea, y están listados como deductores de aranceles, a mí no se me van a cobrar esos aranceles de importación cuando entren al país. Y lo mismo, si se me cobraron y los pagué, luego ante la DIAN se puede arreglar eso para que me los descuenten en mi declaración. Tercero, para todos esos bienes que vamos a tener, esos activos en la planta de generación, vamos a tener una depreciación acelerada en un máximo del 20% durante los próximos 5 años, contando desde la fecha en que se adquirieron esos productos. Y por último, pero no menos importante, reducción del impuesto a la renta hasta en un 50% del valor que el declarante tenga por los próximos 15 años, contados a partir de desde que se entrega una certificación UDME de incentivos tributarios. ¿Listo? ¿Por qué 50%? Porque a lo mejor puede que el valor del proyecto de energías renovables supere en gran diferencia la declaración de renta
o bueno, el impuesto de la renta a pagar, con lo cual no se puede no pagar renta, ¿cierto? Entonces le ponen un tope de máximo el 50% para que no se tenga esa evasión de no pagar el impuesto. Entonces, para hablar sobre cómo está el tema del marco técnico, tenemos que hablar de la cadena de valor de la electricidad. En el país, como en todo el mundo, nosotros tenemos cuatro eslabones principales. Uno, generación, que es donde se convierte la fuente primaria de energía a electricidad. Llámese hidroeléctrica, llámese solar, llámese eólica, geotérmica, nuclear. Y se llama generación porque me convierte la fuente primaria, sea energía mecánica del agua o del viento, a electricidad, por ejemplo. Luego de que la energía está generada, necesitamos transportar esos grandes bloques de energía a todos los centros de distribución y comercialización. ¿Listo? Entonces, esa etapa la llamamos transmisión. Son redes de alta tensión que se extienden por kilómetros y kilómetros por todo el país para que la energía generada en esas centrales llegue a los centros de distribución y se pueda suministrar la energía a los usuarios finales. Listo, Colombia tiene a día de hoy más de 30.000 kilómetros de líneas en su sistema de transmisión nacional, lo cual es bastante bueno. Todavía nos falta cubrir ciertas partes del país porque en Colombia existen las zonas no interconectadas, que son zonas a las cuales los usuarios no tienen el acceso al servicio público domiciliario de electricidad, pero desde los gobiernos pasados se ha venido mejorando ese tema de infraestructura. Por último, tenemos, siguiente, perdón, tenemos la etapa de distribución. Listo, que sigue siendo transporte de energía, pero ya en cantidades menores. Listo, ya no transportamos la misma cantidad que hacíamos desde transmisión, sino que cogemos un poquito de esa energía de transmisión y la llevamos a distribuirla en los centros de consumo, sea un municipio, sea una ciudad, sea una vereda, sea una gran industria. Listo, entonces es la última milla, por decirlo así, a la que viaja la electricidad. Y ya cuando llegamos a todos los puntos de frontera donde están conectados nuestros usuarios, llega la etapa de comercialización. Listo, que ya aquí entonces es cuando los transformadores reductores se conectan a la cometida de la instalación, luego al medidor del usuario y por último pues ya la infraestructura de consumo final. Entonces, con la ley 1715 del 2014 se empezó ya no solo a suministrar la energía desde los centros de generación hacia los usuarios, sino que también los usuarios podían desde ahí en adelante generar su electricidad y entregar sus excedentes o toda la energía que generaban eléctrica a las redes de distribución o transmisión. Por lo cual se empezó a denominar a esos usuarios que eran consumidores y generadores como prosumidores. ¿Listo? Y cuando se tiene un lugar en un circuito de distribución local donde varios prosumidores se conectan, las llamamos microredes de prosumidores. Esas microredes de prosumidores y los puntos de conexión a los que se conectan los prosumidores los administra el operador de red que tenga a cargo ese circuito de distribución local y su parte de comercialización. Ahora, en la parte de generación, como Colombia tiene un mercado de energía mayorista desde el año 1994 con la expedición de las leyes 142 y 143 de ese mismo año, que fueron consecuencia del apagón que hubo en el 92 y la ley Gaviria y el racionamiento de energía que hubo por esos años por temas de escasez de recursos hídricos. El mercado mayorista lo que hace es buscar una competencia sana de todos los agentes generadores aprovechando esos recursos. Listo, entonces día a día lo que hacen los agentes generadores es informar al mercado mayorista cuánta energía van a estar produciendo para el país por cada hora del día siguiente. Listo, entonces esa información se la tienen que entregar en el día N para que en el día N más 1 ellos puedan vender esa energía.
y dependiendo de los precios y la cantidad de energía que establezcan, van a poder entrar a participar en el mercado mayorista para que les compren su energía o no. ¿Listo? Entonces, esto ya lo administra la parte de generación, los agentes y los recursos energéticos del país, el Centro Nacional de Operación y XM, que es el administrador del mercado de energía mayorista en el país. Todas estas etapas de la cadena de valor de la electricidad están reguladas y controladas por centros de control y ya jurídicamente hablando por políticas energéticas, regulación, vigilancia y control, que ya cada agente especializado del gobierno se encarga de trabajar. Listo, entonces, esta es la cadena de valor de la electricidad que tenemos en el país desde hace 11 años. Ahora, aparte de la ley 1715 del 2014, lo que surgió después fue una necesidad de ir actualizando ese marco legal por nuevas tecnologías y nuevas actividades económicas que buscaban descarbonizar nuestra economía. Entonces, la ley 1964 del 2019 dice, por medio de la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos en Colombia y se dictan otras disposiciones. Entonces, acá ya empezamos a ver la integración de la movilidad eléctrica en el país para hacer esa transición energética en el sector, ¿qué? De transporte. ¿Listo? ¿Y qué busca esta ley en principio? Uno, generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones en Colombia. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que la movilidad en el país sea prácticamente cero contaminante, ya sea por usar combustibles en motores de combustión interna que no generen emisiones o movilidad eléctrica sostenible. ¿Listo? También pues incentivar la movilidad sostenible, ese es su principal fin. Y por último, pues sentó unas bases del marco legal base, valga la cacofonía, para la modernización de la infraestructura eléctrica. ¿Por qué? Porque entonces, como la energía eléctrica que van a utilizar esos vehículos eléctricos se tiene que generar en algún lado, se tiene que transportar, se tiene que distribuir y consumir, no es lo mismo tener un sistema eléctrico sin vehículos eléctricos en comparación con otra que sí tiene vehículos eléctricos para cargar. ¿Por qué? Porque la demanda va a ser mucho mayor, porque las horas pico, cuando se vayan a cargar, pues van a ser mucho más demandantes que las tradicionales antes de esa integración, debido a que cuando todos los usuarios van a recargar sus vehículos eléctricos es cuando ya salen del trabajo, llegan a sus casas o están a punto de finalizar su día y todo el mundo busca ahí recargar su batería del vehículo eléctrico para utilizarla al día siguiente. Entonces, ese pico de energía en ciertas horas va a ser mucho más amplio y ahí que se necesita una infraestructura eléctrica resiliente y fuerte para poder suministrar la energía demandada. Listo, entonces, de ahí entonces, ¿cuáles son los incentivos tributarios, arancelarios y contables a los que puedo tener acceso, pero ya con la ley 1964? Uno, en este caso, son más financieros, descuentos sobre la revisión técnico-mecánica y de emisiones que cada vehículo debe de tener. ¿Listo? Nosotros sabemos de que anualmente esa revisión se debe hacer y ahí va a haber un descuento de hasta un 15% en ese servicio que me ofrecen a mí para mi vehículo eléctrico o de cero emisiones. Segundo, para mi vehículo eléctrico voy a tener parqueaderos preferenciales por la tecnología con la que funciona. ¿Listo? Algo muy bueno porque si yo voy a estar en centros comerciales, en eventos de conciertos, de partidos de fútbol, cada dueño de un parqueadero debe de disponer cierta parte de sus lotes para vehículos eléctricos y darnos preferencia a los que podamos tener un vehículo de ese tipo. Segundo, se incentiva las estaciones de carga rápida. ¿Listo? Entonces, para todos los usuarios o personas naturales o jurídicas que quieran instalar estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos, van a tener algunos incentivos, por ejemplo en el IVA, para cuando adquieran sus productos y los instalen. Y por último, pero no menos importante, está el tema de la reducción de emisiones en
la movilidad del país. ¿Listo? Entonces, vamos a la tercera ley. En este momento hago una pausa para decirle a todos los que nos están viendo que pueden estar escribiendo ahí en la sección de comentarios sus dudas, preguntas. Listo, aquí los estaremos leyendo y si es pertinente al tema de la slide, hago una pausa, respondo la pregunta para que al final no nos perdamos tanto del tema. Listo, entonces ahora la tercera ley importante para la transición energética es la 2099 de 2021, que se llama Ley de Transición Energética, y la cual me dice que por medio de la cual se dictan disposiciones para este fin. Entonces, ¿qué se buscó primero en esa ley? Uno, promover tecnologías limpias en servicios públicos, alumbrado público, sistemas de medición inteligente. ¿Listo? Estas tres categorías no las teníamos en la ley 1715 ni en la 1964, por lo cual pues se fueron adicionando. El alumbrado público es un bien inherente que todos los ciudadanos colombianos necesitamos y funciona con electricidad, por lo tanto es importante incentivar el uso de estas tecnologías limpias para que funcionen. Los sistemas de medición inteligente, ¿por qué? Porque como vamos a ver más adelante, la infraestructura eléctrica ya no solo suministra la energía a los usuarios, sino que los usuarios le pueden entregar excedentes de energía a la red, por lo cual es importante tener unos buenos sistemas de medición y en este caso se llaman inteligentes porque pueden estar conectados a la red, pueden estar analizando datos en tiempo real y entregando información, etcétera. Listo, entonces también para esa ley se agregaron tecnologías de almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de los activos de generación. Entonces, en almacenamiento ya empezábamos a ver algo sobre baterías electroquímicas, almacenamiento de energía por bombeo hidráulico, almacenamiento térmico. Listo, esas tecnologías de almacenamiento también pueden acceder ahora al tema de incentivos tributarios por eficiencia energética y almacenamiento. Listo, y otras tecnologías para la administración, operación y mantenimiento de mis activos de generación o mantenimiento o almacenamiento, perdón, yo puedo hacer uso de incentivos tributarios ya que las voy a estar usando para mis plantas de generación o de almacenamiento. Listo, y con esto entonces lo que se busca es una dinamización del mercado energético del país. ¿Qué estamos buscando ahí? Que haya una competencia sana. ¿Para qué? Para que cada vez con esa competencia los agentes especializados en generación, transmisión, distribución o comercialización mejoren esas tecnologías, obviamente que sean amigables con el país, y que así se pueda dinamizar el mercado, ofreciéndonos mejor calidad del servicio, suministro de la demanda y gozar de una economía sostenible. Listo, entonces, habiendo ya hablado de las tres leyes marco en el país, entremos a hablar de las resoluciones normativas técnicas sobre las cuales se configura todo este tema de los incentivos tributarios. Pero entonces, ¿sobre quién aplican los incentivos tributarios? Sobre los proyectos de energías renovables, eficiencia energética o almacenamiento. Y ellos, pues, deben de seguir una normativa tanto legal como técnica para que cumplan con ello y acceder a los incentivos. Primero, tenemos, pues, la base de todo, las leyes y los decretos, que son los que fundamentan y dirigen toda la parte jurídica de nuestro sistema colombiano. Segundo, ya pues los entes encargados y designados por el gobierno nacional y por los distintos ministerios van a establecer resoluciones para los procedimientos y condiciones y requisitos que deben de cumplir esos proyectos. ¿Listo? Los más importantes que trabajan para la transición energética son el Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UDME, y por último, el ya extinto, pero que alcanzó a hacer varias cosas conectadas, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas en Colombia, el IPSE. ¿Listo? Este ente se desmanteló y se unió a la UDME porque no era tan eficiente, pero sí alcanzó a hacer varias cositas durante los más de 10 años que alcanzó a estar en operación. Y por último, ya tenemos la normativa técnica que todos y cada uno de los proyectos susceptibles a incentivos tributarios deben de cumplir,
que son el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el RETIE, con su última versión del año pasado, el 2024, y por último, la NTC 2050. Listo, que esta ya es la norma técnica que nos dice cómo deben estar hechas cada una de las partes de nuestra instalación. De ahí entonces que las instituciones reguladoras se organizan de la siguiente manera. Tenemos en cabeza el Ministerio de Minas y Energía, que es el que me define toda la política pública en cuestión de minería y energía del país. Como agentes externos, pero que deben de trabajar a la par con ellas, tenemos a el CNO, que es el Consejo Nacional de Operación, y por otro lado tenemos a XM, que es el operador del mercado de energía mayorista. También tenemos a la Superintendencia de Servicios Públicos, que es quien está vigilando que nuestros derechos como generadores y como consumidores de energía se cumplan, y ella es quien vela por que se cumplan. Listo, y ya entonces, como lo mencioné anteriormente, tenemos a la UDME, a la CREG y al IPSE haciendo sus labores respectivas. La unidad de planeación minero-energética es la que me proyecta a futuro cómo va a estar el país desarrollando las actividades en cuanto a minería y en cuanto a energía. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, lo que hace es regular normativamente cómo tiene que desarrollarse esos temas de minería y de energía. Y por último, el IPSE, que ahora está con la UDME, se encargaba de planificar, promocionar y desplegar soluciones energéticas para las zonas no interconectadas en el país. Listo, que son zonas que están muy alejadas de los centros urbanos del país debido a la alta accidentalidad geográfica que tiene Colombia, y que por eso mismo es que no se puede llegar con el sistema de transmisión nacional a esos lugares, ya que no sería ni financiera ni técnicamente viable hacerlo. Listo, hoy en día con la ley 1715 y las soluciones modulares de energía solar y eólica, se está logrando electrificar a esos usuarios de manera aislada, pero ya teniendo electricidad para poder trabajar. Entonces, eh, hablemos de las resoluciones más importantes que ha expedido la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pasamos primero entonces a la CREG 024 del 2015, luego a la 030 del 2018 y a la 174 de, bueno, en este caso no es 2018, sino es 174 de 2021. ¿Listo? Todas y cada una de ellas son en esencia lo mismo, solo que la más nueva tiene actualizaciones de las anteriores. Y entonces todas se publicaron con el fin de regular las actividades de autogeneración y generación distribuida. Entonces, para clasificar a los usuarios que ya no solo van a consumir la electricidad, sino que la van a generar y exportar, se tienen tres categorías. Uno, autogenerador a pequeña escala, que son todos aquellos usuarios que utilizan una fuente de generación renovable para generar electricidad con una potencia nominal de entre 0, mayor a 0, hasta 1 megavatio de potencia. Luego tenemos los autogeneradores a gran escala, que son aquellos que generan una potencia nominal de entre 1 megavatio hasta 5 megavatios. ¿Listo? Los llamamos autogeneradores. ¿Por qué? Porque ellos generan la energía que van a consumir, ya sea en su totalidad o parcialmente. Y por último tenemos la tercera categoría, que son los generadores distribuidos. Ya son empresas que se dedican a generar energía, no a consumirla, la entregan al sistema de distribución local o al sistema de transmisión nacional, y se llaman distribuidos ya que no están cerca a los centros de generación grandes, sino que están cerca a los centros de consumo. ¿Listo? En ese orden de ideas, lo que nos dicen cada una de estas resoluciones es lo primero: indicadores de integración de los autogeneradores a pequeña escala en el sistema interconectado nacional. Listo, ahí se definen entonces quiénes son susceptibles de poder conectarse. Segundo, establece condiciones para conectarse como autogenerador a pequeña escala, a gran escala o generador distribuido. Listo, cada uno de esos entes, bueno, de esos usuarios, perdón, deben de cumplir ciertas condiciones, tanto técnicas como administrativas, para poder acceder a los activos de distribución o transmisión del país. Luego,
tienen que cumplir los estándares técnicos de disponibilidad de la red. Esto viene entonces enlazado con el siguiente ítem, que es sistema de información de disponibilidad. ¿Por qué? Porque como lo decía anteriormente, el sistema eléctrico tradicional está pensado para entregar la energía, no para recibirla. Y ahí entonces de que esa capacidad nominal se tenga que superar cuando varios usuarios me están entregando a mí más energía en la red, y debe haber una capacidad máxima para que la red siga funcionando de buena manera y no se dañe. ¿Listo? Entonces, todos estos sistemas de información, los operadores de red lo tienen a disposición, ya dependiendo de la ubicación donde vaya a estar conectado el activo de generación, se podrá o no conectar. ¿Listo? De ahí entonces que para yo realizar la conexión al sistema interconectado nacional necesito hacer un proceso que se empieza con un sistema de información de trámite en línea. Listo, cada operador dispone en su página web de una sección para autogeneradores o generadores distribuidos, en donde le informan qué es lo que le van a solicitar, cómo lo tiene que diligenciar, cuáles son los tiempos, etcétera. ¿Listo? Y ahí también que existe una ventanilla única en la página de la UDME para que estos proyectos de autogeneración se puedan registrar y que información del Ministerio de Minas, cuántos proyectos se están integrando a la red de generación por energías renovables. Listo, ya cuando se registren esas dos cosas, entramos a los requisitos para la conexión y operación. Listo, entonces cada operador de red le dice al potencial autogenerador o generador distribuido qué condiciones técnicas a nivel de tensión, corriente, potencia, protección, etcétera, debe de cumplir para poder hacerlo. De ahí entonces que como cada operador de red va a estar recibiendo propuestas de un usuario, de otro, de otro y de otro, el orden de asignación de las solicitudes de conexión se hace por fecha de solicitud. Entonces, los más antiguos son los que van a tener la prioridad para ser atendidos. Luego de que se haga la asignación de la solicitud de conexión, se hace un procedimiento de conexión siempre y cuando el operador de red apruebe que la instalación de los activos de generación y la conexión son seguras y funcionales. Lo que hará entonces es ir a realizar una visita al usuario, revisa esa instalación ya a nivel físico y si todo cumple, él va a ser el encargado de instalar un equipo de medición bidireccional de energía eléctrica. Listo, entonces cuando se cumpla esto, lo que va a hacer ese medidor de energía es que me va a determinar cuánta energía viene desde la red hasta la instalación de consumo, cuánta energía desde la instalación de consumo sube hasta la red de distribución, hace una diferencia y determina cuánta energía total fue la que se consumió de más o se entregó de más. Listo, los contadores o medidores tradicionales no tienen esa capacidad. Por último, se arregla un contrato de conexión con el usuario, se establecen ciertas condiciones administrativas, técnicas y de remuneración, se establecen los mecanismos para ese sistema de medición y por último, se arreglan las alternativas de comercialización y cómo se van a remunerar esos excedentes. Entonces, si yo lo que hago es enviar energía a la red que no alcance a consumir, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que me remuneren esa cantidad de energía, mi operador de red, o dos, que me lo permuten para más adelante tener créditos de energía que se vayan descontando cuando por naturaleza mi sistema de generación no esté generando la suficiente electricidad para mi autoconsumo y necesite entonces empezar a pedir más energía del sistema de transmisión y lo que se me va a descontar de ese consumo además que voy a tener durante los años en que empiece a producir menos mi sistema, serán los créditos de energía y no un dinero que voy a tener que pagar. ¿Listo? Entonces, ese es el esquema de comercialización y remuneración de excedentes que se tiene principalmente en el país para cualquier operador de red. Entonces, para que con esos proyectos que ya tenemos instalados y somos poseedores,
podamos acceder a los incentivos tributarios, necesitamos saber qué elementos, equipos y servicios son los que aplican para esos 4 incentivos tributarios que mencionamos anteriormente. Entonces, las resoluciones de la UDME 203, 319, 712 y 135 del 2025, la última, me dicen cuáles son los requisitos, procedimientos y tarifas para acceder a esos incentivos tributarios. Entonces, como requisitos tenemos, primero, los bienes, segundo, los servicios, tercero, la información técnica del proyecto. Como procedimiento tenemos un llenado de información en donde le decimos qué comprende nuestro proyecto. Segundo, la revisión de la completitud de la información de ese proyecto. Y por último, la evaluación de si realmente se le pueden aplicar o no los incentivos. Y por último, establece las tarifas en unidades de valor tributario dependiendo de cada año. ¿Para qué? Para hacer un pago por la solicitud de la obtención del certificado UDME para incentivos tributarios. ¿Listo? Entonces, ese pago mínimo será dependiendo del valor que haya costado nuestra instalación. No es lo mismo pagar una tarifa de solicitud para un proyecto de 40 millones de pesos, que va a estar rondando los 200.000 pesos aproximadamente para este año, que pagar la solicitud para un proyecto de 300 millones de pesos. Esto que va a estar costando más de 1 millón de pesos o hasta dos. Entonces, esas tarifas, ¿quién me la define? La unidad de planeación minero-energética. Entonces, hablemos ya un poco más de lo que son los incentivos tributarios otorgados y cómo se van a obtener. Entonces, hablamos de que tenemos exclusión del IVA, exención de aranceles de importación, depreciación acelerada y reducción en el impuesto a la renta. Las resoluciones anteriores, cada una tiene su anexo. La más actualizada es la 135 del 2025. Me dice cuáles son exactamente los elementos, equipos o servicios que aplican para esos incentivos tributarios para cada uno de mis proyectos de energías renovables. Puede ser para solar fotovoltaica, puede ser para solar térmica, puede ser para eólica onshore, eólica offshore, hidroeléctrica, gran o pequeña escala, geotérmica, nuclear, si lo hubiera. ¿Listo? Entonces, para cada uno de esos tipos de energías renovables hay una tabla de equipos y servicios. En este caso, entonces, por ejemplo, para los sistemas fotovoltaicos, los que están exentos de IVA y aranceles son los paneles solares, el cable solar, las protecciones, el inversor, las estructuras de montaje. En cuanto a servicios, podríamos tener medición de condiciones climatológicas, de radiación solar, de medición y preparación del terreno. Algo que solicita siempre es la certificación RETIE, que eso lo hace ya un ente certificador, un órgano certificador. También todo ese tipo de servicios, también los de ingeniería de detalle, interventoría, auditoría, son susceptibles para los sistemas fotovoltaicos y también se aplican para los otros tipos de proyectos de energías renovables. Listo, entonces, estos anexos hay que tenerlos presentes en la resolución UDME para saber cuáles podemos solicitar acceso a los 4 incentivos tributarios. Listo, entonces, ¿cómo es el procedimiento para acceder a los incentivos tributarios? Ya sabiendo cuál es el marco legal, cómo es el organigrama, quién me regula todo eso y qué bienes y servicios son los que puedo aplicar para ello. Anteriormente, desde el 2014, hace 11 años, el antiguo procedimiento, tanto para fuentes no convencionales de energías renovables, gestión eficiente de la energía e hidrógeno, era llenar 4 formatos de Excel. El primero era de información técnica del proyecto, el segundo era información del instalador y el propietario, el tercero era sobre bienes que van a aplicar y el cuarto era sobre los servicios a aplicar. De ahí entonces cuando se tenían esa documentación junto con las certificaciones de producto, memorias de cálculo, planos eléctricos, etcétera, etcétera, información del proyecto, se hacía la radicación de la solicitud en una ventanilla única de la UDME diciéndole, oiga, aquí está toda mi documentación, soy tal persona, ya pagué mi tarifa, aquí está el recibo, por favor, inicie mi procedimiento para certificación. Listo, entonces, en eso ocurría que la EUME tiene que verificar la información completa, que esté bien, que realmente sea válida y demás, y cuando cumpliera todo eso, fuera que hubieran cambios o no,
se entregaba el certificado UDME, con el cual uno ya podía ir a la DIAN y solicitar el descuento de incentivos tributarios que nos ofrecen estas leyes. ¿Listo? Entonces, hoy en día, y desde el 2025, desde febrero de este año, tenemos un nuevo procedimiento a través del Sistema Único de Usuarios. ¿Listo? Entonces, lo que hizo la UTB, afortunadamente, a través del Ministerio de Minas y Energía, fue crear un aplicativo en su página web que automatizaba ese proceso. ¿Listo? Se tenía mucha demora en la revisión de los archivos de Excel porque a lo mejor se quitó la fórmula de una casilla, se puso en negrilla, que se cambió el tipo de letra, que no se completó bien. Listo, entonces eso hacía que se demorara el proceso porque le decían al solicitante, venga, usted cometió este error y este error en la solicitud y necesitamos que lo modifique. Realmente la información era la misma y completa para poder evaluar, pero la forma en cómo estaba presentada no era correcta. Entonces, ese proceso burocrático hacía que se demoraran y se sigan demorando todavía los proyectos desde hace 2 o 3 años que siguen con solicitudes para la certificación, para la obtención de la certificación. Pero entonces ya con este sistema que se lanzó en febrero de este año, se automatizó un poco más eso, porque entonces ya hay una base de datos de elementos y servicios que pueden desplegarse, seleccionarse, indicar sus cantidades, características, demás, cargar documentación de certificados, planos y que todo eso sea más automatizado por la aplicación y que a las personas competentes de la UDME no les lleve tanto tiempo revisar y evaluar esa información. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, creando el usuario en el sistema único de usuarios, accediendo al sistema, haciendo el registro, validación y completar información personal. Luego de eso, se nos va a habilitar el módulo de incentivos tributarios. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer para acceder a él es ingresar al portal del SUU, al SUU, registrar la información básica del solicitante, seleccionar el trámite, en este caso sería para fuentes no convencionales, generación, gestión eficiente de la energía o hidrógeno verde, y aceptar los términos. De ahí entonces se inicia la solicitud, se crea un nuevo caso, se confirma el tipo de solicitud, listo, si es para fuentes no convencionales o para gestión eficiente de la energía. Entonces, luego de que ya está iniciada la solicitud, se asocian más solicitantes, porque entonces una cosa es hacerlo yo como instalador para obtener el certificado a nombre de mi cliente y otra es hacerlo yo como instalador, pero también como quien va a recibir esos incentivos. Si yo necesito darle al cliente esa certificación, tengo que asociar sus datos a nombre de quien se entrega, sus datos de contacto básicos y para que eso se pueda lograr, pues ambas partes deben de quedar registradas. Luego entonces se diligencia un formulario de los datos generales, datos personales y la validación del proyecto. Entonces aquí ya vamos con el tema personal y del proyecto. Y por último, ya para la solicitud de la información, lo que se hace es un formato único de la solicitud para ese proyecto. Se especifican las generalidades del proyecto, potencia nominal a conectar, potencia máxima, cantidad de energía a generar anualmente, cantidad de energía a exportar a la red, cantidad de potencia a suministrar a la red, capacidad de cortocircuito, capacidad de potencia reactiva, ese tipo de cosas, porque ahora la UDME está solicitando mucha más información técnica para llevar un control mejor de eso, ¿listo? Al tiempo que lo hacen los operadores de red. Luego entonces se pide la información de los equipos, o sea, los bienes y de los servicios que van a ser susceptibles de los incentivos tributarios, ¿listo? Entonces, todos los activos que yo tenga en mi planta de generación y que estén listados en las resoluciones UDME se van a poder listar ahí. Y por último, los anexos, que vienen a ser memorias de cálculo, planos multifilares, unifilares, certificados de conformidad de producto, certificado RETIE, contratos entre el dueño del proyecto, interventor, instalador, auditor, etcétera, cotizaciones, toda la información necesaria para que la UNMED determine que tanto a nivel técnico como a nivel financiero cumple el proyecto y la información para otorgar esa certificación UNME
Y cuando todo eso salga bien, obtendremos esa certificación, nos podremos acercar a la DIAN para que nos haga efectiva ese uso de incentivos tributarios por nuestros proyectos de energías renovables, gestión eficiente de la energía o hidrógeno verde. ¿Listo? Entonces, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Los que no han hecho preguntas, pues los animo a que las hagan. Este es el momento, nos quedan aproximadamente 10 minutos. Entonces, veo por acá que tenemos lo siguiente. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora en obtener un solicitante el certificado de incentivos tributarios por parte de la ODME? Muchas gracias. Listo, Sebastián. Eso dependerá de varios factores. Primero, la resolución 135 de este año lo que está haciendo es que se tengan dos periodos en el año para envío y recepción de solicitudes y dos periodos para la evaluación de esas solicitudes. Entonces, de febrero a mayo, esos 4 meses se van a tener para recibir las solicitudes y luego de junio a agosto se van a tener esos meses para evaluar esas solicitudes. Por lo tanto, si yo envío mi solicitud a inicios de febrero, esa solicitud se va a estar evaluando desde el 1 de junio de ese año. Allá tendríamos 4 meses de tiempo. Luego, si la información no está completa, la UDME me va a solicitar a mí que haga las correcciones, que la complete, que la argumente, y eso va a demorar ciertos días hábiles. Entonces, la UDME tiene ciertos días hábiles, en este caso son 5, para evaluar la completitud de la información. Luego, si yo tengo que cambiar algo, tengo 5 días hábiles también, y cuando vuelvo a ver esa información, la UDME tiene 10 días hábiles para evaluarlo. Listo, en dado caso de que ya me diga que la solicitud de la información está completa, viene la evaluación, que ahí ya son 15 días hábiles a los cuales tiene permiso la UDME para responder. Entonces, en ese orden de ideas, si se envía la solicitud a principio de febrero, acuérdense que la asignación de solicitudes también acá se hace por orden de llegada. En un mínimo de 5 meses estaremos obteniendo ese certificado UDME de incentivos tributarios. ¿Listo? Entonces, siempre debemos de tratar de completar la información de nuestro proyecto y entregarla de manera correcta. ¿Listo, Sebastián? Entonces, listo, aquí tenemos otra. ¿Qué problema tiene depender solo del petróleo, el carbono y el gas natural para obtener energía? Bueno, en este caso, esa es una pregunta más de transición energética, no de incentivos. Igualmente, gracias Alejandro. El problema está en que el paradigma mundial está en descarbonizar toda la matriz eléctrica y en general la economía. Y como la investigación y desarrollo de las energías renovables ha venido logrando que sus precios sean cada vez más bajos, va a llegar un momento en el que pueda abundar mucho petróleo, mucho carbón, mejor dicho, mucho material de hidrocarburos o minerales para generar energía, pero no serán competentes a nivel financiero contra las energías renovables. Entonces, a nivel financiero, ese sería el problema de depender de fuentes fósiles para generación de energía. Y pues por último, estaría el tema de la contaminación ambiental. ¿Listo? Debido al tema de la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el cambio climático. Listo. Tenemos acá otro. Buenas tardes. El petróleo, carbón y gas natural son combustibles fósiles que a la larga se van a ir acabando. Por eso se están mirando otras alternativas más amigables con el ambiente. Exacto. Entonces, lo que busca esta ley es aprovechar las fuentes renovables como solar, eólica, hidroeléctrica y demás para que, en dado caso de que se vayan acabando esas reservas,
de combustibles fósiles en el país, no se tenga un problema a la larga porque se tienen grandes recursos de energías renovables que son que sus fuentes principales primarias no se agotan en el tiempo de vida de los seres humanos. ¿Listo? Por eso es que la energía que llega del sol decimos que es renovable. En algún momento, por allá en 5.000 millones de años más adelante, el sol se va a morir. Pero en ese entonces, quién sabe dónde estará la humanidad. Listo. Tenemos otra pregunta por acá. Me dicen entonces, para la nueva resolución de almacenamiento de energía, ya es aplicable el tema de los incentivos tributarios. Uf, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué está sucediendo ahorita? La Comisión de Regulación de Energía y Gas hace unas semanas lanzó un proyecto de resolución para el almacenamiento de energía en Colombia a gran escala. Es decir, que eso se pueda conectar al sistema de transmisión nacional o a los sistemas de distribución local para suministrar la energía de las comunidades. Entonces, por ahora, esas tecnologías de almacenamiento a gran escala sí entran en exención de arancel, de IVA, depreciación acelerada y deducción en el impuesto de renta, pero para la escala de la inversión que se va a lograr no están ajustados. ¿Listo? Porque no es lo mismo tener un sistema de almacenamiento de energía para un usuario de una vivienda unifamiliar o de una edificación de varios apartamentos que tener ya un sistema a gran escala que me va a suministrar una energía de apoyo para todo un sector de la ciudad de Bogotá o alguna localidad. ¿Listo? Las inversiones, el tema del control, la seguridad y demás cambia y esto hace que la inversión sea considerablemente diferente. Sí son aplicables ahorita, pero la retribución en incentivos tributarios no va a ser proporcionalmente la misma, ¿listo? Por los topes. De ahí entonces que cuando ese proyecto de resolución se apruebe y se publique, empiecen a llegar solicitudes de actualización para incentivos tributarios para el almacenamiento a gran escala por baterías. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos el primer webinar sobre energías alternativas. Agradecemos mucho la participación de todos ustedes. Espero que hayan podido aprender algo, que lo tenga presente, porque en algún momento pienso que todos vamos a tener algún sistema de eficiencia energética o de autogeneración con energías renovables y que podamos hacer no solo la reducción de los costos operativos de electricidad, sino que también en esos temas tributarios podamos hacer aprovechamiento por ser los dueños. ¿Listo? Desde el programa de Ingeniería Mecatrónica agradecemos su participación, sus preguntas. Los invitamos a que estén pendientes de nuestros próximos webinars. El siguiente va a ser sobre sistemas agrovoltaicos, de cómo la agricultura con la energía solar están haciendo una sinergia para que seamos resilientes a nivel energético y a nivel de agricultura en el país. Entonces, más adelante estaremos enviando esa información para que se puedan conectar al siguiente con un experto en el tema y nos acompañen. Agradecemos, por último, sus preguntas, son de valiosa ayuda y que tengan una feliz tarde. Chao, chao.